Hola a todos, en este video vamos a ver la Gran Depresión, visión keynesiana y la primera parte que es las causas según esta visión keynesiana. Los videos previos necesarios para entender este video lo pueden encontrar acá en la descripción y todo esto lo pueden encontrar en esta página. Bien, comenzamos entonces. Según esta visión keynesiana, vamos a comentar esta parte de la bibliografía. En el periodo que va del principio del 20 hasta el final del 29, o sea, en esta parte de la época dorada que habíamos visto antes, en Estados Unidos se le llamaba los Roaring Twenties. Roaring es literalmente rugido, estruendoso, pero en este contexto sería sobresaliente, felices, locos, años 20. Sin embargo, no todo fue rosas. ¿Por qué? Porque si bien fue un gran momento para hacerse rico debido a que los impuestos estaban bajando y los inversores disfrutaban de un boom en el mercado bursátil, justamente el mercado bursátil, el Dow Jones es muy representativo del mercado bursátil porque incluye varios sectores. Inicialmente fue creado en el 1896, hace bastante tiempo, y inicialmente tenía firmas como General Electric, pero después se incluyeron muchísimas más firmas. Actualmente está Walt Disney, Chevron, McDonald's, Walmart, Coca-Cola, empresas de software como Apple, Microsoft, tarjetas de crédito como Visa, American Express, etc. En Argentina nosotros tenemos el Merval, que fue creado casi un siglo después, en el 1986, y tiene empresas como en el sector financiero, el Banco Francés, Galicia, Macro, en el sector petrolero, YPF, Petrobras, Telecom, en telecomunicaciones, etcétera. Entonces son muy representativos porque incluyen varias industrias. Bien, en este periodo de la época dorada, fíjense cómo coincide, cómo este índice bursátil muestra esta tremenda subida de las acciones. Entonces, para esta gente, para los inversores, realmente disfrutaron de un boom y se hicieron millonarios. Esta es una de las principales críticas que va a haber desde este punto de vista en este libro, que es Especulación, una historia de la línea fina entre gambling, que sería el juego, en Argentina le llamamos la timba financiera a esto, entre la timba financiera sería y las inversiones. Bien, ¿qué es lo que caracteriza este periodo? Lo que caracteriza este periodo va a ser justamente trust, confianza, es lo que va a hacer crecer esta burbuja. Si vemos, bueno, acuérdense que las bibliografías están todas detalladas en la descripción del video. Hoover, que fue el presidente de Estados Unidos durante este periodo, le llamaba orgía de especulación a esta tremenda timba financiera que hace crecer estas burbujas. Se produjo un crecimiento enorme del crédito y el inversor se endeudaba muy por encima de sus recursos disponibles. Incluso la gente pedía préstamos en el banco para comprar estas acciones porque veían que iban subiendo permanentemente. Los bancos van a jugar un rol fundamental en esta burbuja y en la mayoría de las burbujas. Bien, si bien fue un gran momento para los inversores, no todos disfrutaban de este boom. Más del 50% de los americanos todavía vivía en farm, en granja, y no eran dueños de acciones. Los 20 fueron un momento terrible para los granjeros. Estos granjeros, que vivían en una línea muy inferior a la de estos accionistas, durante la Primera Guerra Mundial le había permitido a los granjeros de Estados Unidos aumentar la producción y necesitaban aumentarla para alimentar a la Europa que había sido destrozada por la guerra. Para satisfacer esta demanda, muchos granjeros americanos habían tomado grandes préstamos para comprar tractores
y para incrementar el área de cultivo. Ahora, al comprar estos tractores, tienen la ventaja de que ahora tienen tractores y pueden aumentar la producción, pero como desventaja que quedan atados a una deuda de varios años con el banco. Esto vamos a ver qué va a implicar después. Bien, es decir que vuelve a aparecer el banco. Pero al finalizar la guerra, los granjeros no americanos sino europeos, por haber terminado la guerra, ya pueden empezar a producir nuevamente. Y los granjeros americanos rápidamente se enfrentan a un exceso, a un glut, a un exceso de productos agrícolas, y entonces este exceso, fíjense lo que va a producir, si nos acordamos de demanda y oferta, como hay un exceso de productos agrícolas, entonces aumenta la oferta. Al aumentar la oferta, ¿qué pasaba con el precio? Bajaba el precio. Entonces, si vemos justamente cuando ocurre esto, que es en la segunda mitad del siglo XX, fíjense que si analizamos la inflación, en la primera mitad, en esta parte, en el medio, digamos, de la década del 20, fíjense que hay no mucha inflación, por debajo del 5%, pero positiva. Sin embargo, en la última parte de la década del 20, fíjense cómo la inflación es negativa. ¿Por qué? Justamente porque bajan los precios. Y al ser negativa, ¿qué implica? Que los precios de los commodities, por ejemplo el trigo, baja, y por lo tanto los productores ya no pueden ganar dinero como antes y no van a poder devolver los préstamos al banco. Entonces, esto resulta en precios cayendo, esto es deflación, esto es lo que acabamos de ver, para los commodities, que es lo que estamos viendo acá, y para muchos en el campo, en la zona rural, la Gran Depresión no comienza a partir del 29, que es cuando esta gente sufre, sino que comienza durante esta época dorada, porque fíjense que, lo vemos aquí, mucho antes del 29, casi a la mitad, ya empiezan a caer en los precios. Es decir, que estos granjeros empiezan a sufrir durante la época dorada. Por ese motivo dice que no era tan color de rosa. Bien, entonces surge una gran división entre la prosperidad de las ciudades, representado por esta gente más rica, y la pobreza de la gente del campo. Y para aquellos en el campo, la pobreza continuó for roughly 2 decades, por aproximadamente 2 décadas, desde el 20 hasta el 40. O sea que durante la época del 20 y durante la época del 30, en las 2 décadas, esta gente sufre. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como los granjeros habían pedido préstamo para comprar tractores para aumentar la producción y habían quedado atados a devolver ese dinero, entonces ahora fíjense, tienen que devolver el dinero, pero los precios de sus productos han caído, por lo tanto no ganan suficiente dinero para poder devolverle al banco. Entonces se quedan sin dinero en el bolsillo estos granjeros y cae la confianza inicialmente en esta gente, pero luego se propaga y baja el consumo porque no tienen dinero para gastar. Esto hace caer toda la economía y ahora ya la caída de la economía ya empieza a afectar al banco y a afectar a absolutamente todos los americanos. Entonces caen todos y cae la confianza. Una vez que cae la confianza, que es lo que había hecho subir la burbuja, ahora la caída de confianza va a hacer caer drásticamente la burbuja. Caen las acciones y la economía, chao. Entonces aparecen corridas en el banco, se llaman corridas justamente porque todo el mundo va corriendo a buscar su dinero, porque empieza a propagarse esta información de que los bancos no tienen dinero, porque esta gente no devolvió la plata. Entonces van todos juntos a buscar y esto es lo que se llama la corrida bancaria. La consecuencia es que
el desempleo aumenta drásticamente, wanted, decent job, buscando un trabajo decente, aumenta drásticamente el desempleo, aumenta la pobreza y según esta visión keynesiana, estas son las causas que originaron esta Gran Depresión. Bien, dejamos acá, nos vemos en el próximo video. Recuerden que pueden suscribirse para recibir la notificación de nuevos videos y en la descripción del video van a encontrar los videos necesarios para entender este video y las referencias bibliográficas, etc. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.